aquí lo que se nos pide son básicamente las ejecuciones no dinerarias, que serían ejecuciones de entregar cosas, de hacer y de no hacer, evidentemente cosas distintas de dinero. Y ya la determinación de frutos y rentas, determinación de daños y perjuicios, es decir, los artículos 712 y siguientes, que son aquellos que de modo general se utilizan cuando la ley entiende que deben establecerse las concretas cantidades de indemnización en relación con los frutos y rentas o daños y perjuicios, remite a estos artículos 712 y siguientes. Y ya por último, las sentencias que llevan aparejada la entrega de posesión de un inmueble, especial referencia a la ejecución en los desahucios. Bien, vamos allá porque, como digo, es muy sencillito, no tiene ningún tipo de dificultad. Bueno, aquí lo primero que tendríamos que tener en cuenta, estamos hablando de ejecuciones no dinerarias. Y evidentemente, ¿en qué consisten las ejecuciones no dinerarias? Pues lo digo aquí en este primer párrafo. La ley distingue entre la ejecución dineraria y la no dineraria, siendo esta última la que tiene por objeto una pretensión de entrega de una cosa distinta a dinero o bien el cumplimiento de una acción, de una obligación, digo, de hacer o de no hacer. Se regula en los artículos 699 a 726 y bueno, básicamente se dice también aquí que lo que se pretende o lo que pretende la ley es el cumplimiento de la obligación innata, es decir, en sus propios términos, que se cumpla lo establecido en la sentencia, no que se transforme en dinero, que se liquiden los daños y perjuicios o que se liquiden los frutos y rentas. No, que se cumpla in natura. Ahora bien, si no se puede, en último extremo, pues habrá que acudir a los 712 y siguientes, ¿no? Entonces aquí lo que se nos dice es que la ejecución no dineraria solo puede despacharse en el caso de que los títulos ejecutivos sean de los tres primeros apartados del 517.2, es decir, sentencias de condena firme, laudos o resoluciones arbitrales y acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido elevados a la escritura pública de acuerdo con la ley de mediación, asuntos civiles y mercantiles. Y también las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen, un momento que admito a la compañera, que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso acompañados, si fuera necesario, bueno, pues de los correspondientes testimonios de actuaciones, ¿no? Estos serían, es decir, las ejecuciones dinerarias solo se pueden despachar teniendo en cuenta que se deriven de un título judicial o asimilado, ¿vale? Muy bien. Y por el contrario, no son susceptibles de ejecución no dineraria los títulos no judiciales. En definitiva, es lo que venimos a decir, ¿no? Bueno, ejecución no dineraria e imposibilidad de su cumplimiento es un poco lo que antes decía, cumplimiento in natura. Si no, pues a partir de aquí, pues efectivamente sí que tendríamos que ir a buscar el equivalente pecuniario, pero lo que se pretende es que se cumpla en sus propios términos. La ejecución no dineraria se inicia por demanda, la cual debe formularse conforme al 549, que es el que hemos estudiado, y evidentemente hay que concretar debidamente la tutela judicial que se pretende. Es decir, en el caso de la ejecución dineraria, pues evidentemente se pretende la entrega de una cantidad de dinero. En la ejecución no dineraria, el objeto de la demanda ejecutiva puede estar menos definido, por tanto hay que concretarlo muy bien en la misma. Dice la norma, cuando el título ejecutivo contuviere condena u obligación de hacer o no hacer, de entregar cosa distinta a una cantidad de dinero, en el auto por el que se despache ejecución se requerirá al ejecutado para dentro del plazo que el tribunal estime adecuado. Y esto es lo que quiero recalcar. Aquí el cumplimiento de lo establecido en la orden general de ejecución debe realizarse en el plazo que concreta el tribunal, es decir, el juez de primera instancia, no el letrado de la Administración de Justicia, como luego algún artículo puede dar a entender. Dentro del plazo que el tribunal estime adecuado, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo. En el requerimiento, el tribunal podrá pedir a percibir al ejecutado con el empleo de premios personales o multas pecuniarias. Bien, digo yo aquí, el precepto otorga al tribunal, de primera instancia, mayor margen de discrecionalidad para fijar el plazo de cumplimiento de obligación, así como la adopción de las medidas de ejecución que estimen necesarias, precisamente porque muchas veces no se concreta
específicamente en la demanda o en el título ejecutivo cuál es la prestación, ¿no? ¿Vale? Embargo de la garantía y caución sustitutoria, artículo 700, si el requerimiento para hacer, no hacer o entregar cosa distinta a dinero, tanto inmuebles como inmuebles, no pudiera tener inmediato cumplimiento, el letrado, a instancia del ejecutante, podrá acordar las medidas de garantías que estime adecuadas. Bueno, se adoptan por el AG, mediante decreto, como todo el mundo puede entender, frente al que cabe recurso directo de revisión sin efecto suspensivo ante el tribunal. La imposibilidad de cumplimiento puede ser de hecho o de derecho, fáctica o jurídica, y ha de ser temporal. Lógicamente, si no se puede cumplir, digamos, en ningún caso, pues lógicamente ya tendríamos que ir, como digo, a la determinación de los daños y perjuicios o de la liquidación de frutos y rentas, ¿no? Bueno, dice, se acordará en todo caso, cuando el ejecutante lo solicite, el embargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente para asegurar el pago de las eventuales indemnizaciones sustitutorias y las costas de la ejecución. El embargo se alzará si el ejecutado presta caución en cuantía suficiente, lógicamente, fijada por el letrado al acordar el embargo. La caución, como siempre, dinero en efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, emitido por entidad de crédito, sociedad de garantía recíproca o cualquier otro medio que el tribunal estime que garantiza la inmediata disponibilidad de la cantidad de que estamos hablando, ¿vale? Ejecuciones de entregar cosas, entonces, vamos ya a entrar. Esto sería la parte general y ahora ya vamos a ejecuciones de entregar cosas, de hacer y no hacer. Bueno. Las ejecuciones por deber de entregar cosas. Bueno, es evidente que aquí no estamos hablando de la entrega de cantidad de dinero, porque si estuviéramos hablando de cantidad de entrega de dinero, entonces nos iríamos a las ejecuciones dinerarias. Hablamos de cosa distinta a la de dinero. 701 a 703 de la ley. Entonces nos habla de cosas muebles determinadas y de cosas muebles genéricas o indeterminadas. Determinadas, es decir, aquella concreta cosa mueble o un tanto de lo mismo, ¿no? En los dos primeros casos, cosa específica, dice aquí, y en el caso de muebles genéricos indeterminadas, pues, no sé, 10.000 kilos de naranjas del calibre 3 o, bueno, pues, no sé, X litros de gasoil, pongamos por caso, ¿no? Entrega de cosas muebles ciertas y determinadas. Bueno, se concederá al ejecutado un plazo para efectuar la entrega. ¿Quién? El señor juez de primera instancia en la orden general de ejecución y despacho de la misma, transcurrido el cual, sin entregarla, el letrado responsable de la ejecución procederá a poner en posesión de la cosa al acreedor, empleando para ello los apremios que considere precisos. Si fuere necesario proceder a la entrada en lugares cerrados, recabará autorización del tribunal. Es evidente, nunca un letrado de justicia puede conculcar un derecho fundamental como la entrada en un domicilio o lugar cerrado, pudiéndose auxiliar de la fuerza pública si fuera necesario. ¿Vale? Bien, recabará autorización del tribunal. Esto quiere decir que el juez de primera instancia podría incluso acordar la entrada en un lugar cerrado para aprehender la cosa cierta y determinada, ¿no? La cosa específica. Bueno, aquí hablamos de la facilidad de ocultación de este tipo de cosas. Bueno, básicamente aquí volvemos otra vez a lo mismo. El tribunal puede ordenar la entrada en lugares cerrados para encontrar la cosa, auxiliándose de la fuerza pública si fuera necesario. Si se ignorase el lugar en el que la cosa se encuentra o si no se encontrara, al buscarla en el sitio en que debiera hallarse, el letrado interrogará al ejecutado o a terceros para que le manifiesten dónde se encuentra la cosa con apercibimiento de incurrir en desobediencia a la autoridad. Evidentemente, si fueren bienes susceptibles de inscripción registral, bueno, por ejemplo, vehículos, por ejemplo, buques, etcétera, se dispondrá lo necesario para adecuar el registro, la realidad registral, al título ejecutivo. Y por último, si la cosa no pudiera ser habida, pues no queda otro remedio que se sustituya la falta de la cosa, la falta de entrega de la cosa o cosas debidas por una justa compensación económica que se liquidará de acuerdo con el 712 y siguientes. Entregas de cosas muebles genéricas e indeterminadas. Bueno, en estos casos, una vez hubiera pasado el plazo del requerimiento, sin que el ejecutado hubiese cumplido la obligación, se presentan al acreedor dos posibilidades. Pedir al letrado que se le ponga en posesión de las cosas debidas a expensas del deudor
o optar a que se le faculte para adquirirlas a costa del ejecutado, ordenando al mismo tiempo el embargo de bienes suficientes, lógicamente, para pagar la adquisición de que en la cual el ejecutante pues, dará cumplida cuenta, ¿no? Sin embargo, dice la ley, cuando el ejecutante manifestara que la adquisición tardía de dichas cosas ya no satisface su interés legítimo, por ejemplo, si se trata, no sé, de uva para fabricar vino y este ya no es posible, por lo que sea, ¿no? Es decir, ya no tiene interés en tener la cosa, obtendrá su equivalente pecuniario de acuerdo con el 712 y siguientes, que es lo que venimos diciendo a lo largo de toda la ejecución no dineraria. Si se puede cumplir el título en sus propios términos, bien, y si no, habrá que liquidar frutos y rentas o daños y perjuicios, ¿vale? Entrega de inmuebles, aquí no lo desarrollamos, puesto que no se nos pide específicamente en el último epígrafe del tema y concretamente en la ejecución de sentencias de desahucio, ¿no? Bueno, aquí tenemos el esquemita. Y ahora vamos, si queréis, pues ya a comentar también de forma muy somera y de forma rápida las ejecuciones de hacer, ¿no? Bueno, la condena contenida en el título puede consistir en un hacer, esto es decir, realizar una cosa, para la redundancia, en cuyo caso se necesita, perdón, en principio, pues una cooperación que la haga, básicamente. ¿Vale? Se inicia, como toda actividad ejecutiva, instancia de parte, presentando una demanda ejecutiva. La ejecución, el título ejecutivo, la orden general de ejecución y despacho de lo mismo, concreta en un requerimiento hecho al deudor para que realice la actividad de que se trate, ¿no? Señalando fin, el tribunal señala el plazo para realizarla. Una vez efectuado el requerimiento, cabe que el obligado cumpla lo ordenado, que cumpla parcialmente, o que incumpla. Serían las tres posibilidades, no hay más. Y aquí tendríamos que distinguir lo que es el incumplimiento de obligaciones de hacer personalísimo de las no personalísimas. ¿Cuáles serían las personalísimas? Bueno, pues las personalísimas son aquellas que solo puede hacer el ejecutante que ha sido contratado, que ha sido, bueno, pues combinado a hacerlas por sus especiales características, digamos, científicas, técnicas o artísticas, básicamente, ¿no? Dice la norma, cuando el hacer a que obligue el título ejecutivo no sea personalísimo, si el ejecutado no lo llevara a cabo en el plazo señalado, el ejecutante podrá pedir que se le faculte para encargarlo a un tercero a costa del ejecutado. Es decir, si hay que levantar un muro que divida dos fincas, eso no se necesitan unas especiales características técnicas o artísticas. Lo puede hacer pues una cuadrilla de albañiles para entendernos. En consecuencia, si no lo hace el ejecutado, pues se puede encargar pues, a un tercero que lo haga. El resarcimiento se integra en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de tal manera que debe ser indemnizado pues, en las cantidades que ha tenido que satisfacer pues, para que los albañiles hagan el muro del que estamos hablando, ¿no? Ahora bien, fijémonos, cuando el título ejecutivo contenga una disposición expresa para el caso de incumplimiento, se estará lo dispuesto en el título. Es decir, si el título tiene una disposición para el caso de que se incumpla, no iríamos a liquidación de daños y perjuicios, sino que iríamos a lo que establece el título. ¿Vale? En este último supuesto, si el ejecutante optare por encargar el hacer a un tercero, se valorará previamente el coste de dicho hacer por el periodo tasador y si el ejecutado no depositase la cantidad, bueno, pues evidentemente pues, esta se aprobará mediante decreto aprobado por el letrado de la Administración de Justicia, susceptible de directo de revisión, recurso directo de revisión sin efecto suspensivo ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución o no afianzase el pago, se procederá al embargo de bienes de su propiedad para cubrir la cuantía que sea necesaria. Y si se optare por el resarcimiento, se procederá a cuantificarlos conforme al 712 y siguientes. Entonces, para resumir, títulos o actos de hacer no personalísimos. Bueno, pues evidentemente, en principio tendríamos que ir al título. ¿El título tiene alguna especificidad en el caso de incumplimiento? Pues a lo que allí dice. ¿Que no tiene ningún tipo de estipulación para el caso de incumplimiento? Pues lógicamente, sí. Uy, perdón.
que tengo que admitir a una compañera, lógicamente pues hay la posibilidad de que lo haga el propio ejecutante o que encargue el hacer a un tercero. Si lo encarga un tercero, se valorará el coste por un perito tasador y si el ejecutado no no deposita la cantidad, pues se procederá, digamos, a embargo de bienes. Esta cantidad se fija mediante decreto, como aquí decimos, susceptible de recurso directo de revisión. Publicación de la sentencia en los medios de comunicación. Esta es una especialidad, ¿no?, de este tipo de condenas de hacer. Cuando la sentencia ordene la publicación o difusión total o parcial de su contenido en medios de comunicación a costa de la parte vencida en el proceso, podrá despacharse ejecución para, digamos, obtener este pronunciamiento, requiriéndolo por el letrado al ejecutado para que contrate los anuncios que resulten procedentes. Si el ejecutado no atiende el requerimiento, podrá contratarse la publicidad por el ejecutante previa la obtención de los fondos precisos con cargo, lógicamente, al patrimonio del ejecutado. Condena a emitir una declaración de voluntad. Bueno, pues evidentemente aquí estamos hablando de una obligación de hacer personalísima, pero aquí dice sustituida cuando el ordenamiento jurídico así lo establece. La ejecución de estas condenas es simple. Si el obligado no cumple, tras presentarse la demanda ejecutiva, en el plazo que el juez señale, no se cumple por parte del ejecutado, el tribunal dictará auto teniendo por emitida la declaración de voluntad. Pero cuidado, si estuvieran predeterminados los elementos esenciales del negocio jurídico. En tal caso, el ejecutante podrá pedir, con testimonio del auto librado, su libre mandamiento de anotación o inscripción al registro de la propiedad, de acuerdo con el contenido objeto de la declaración de voluntad. Si no estuvieran predeterminados algunos elementos no esenciales del negocio jurídico, el tribunal los determinará conforme al uso del mercado o del tráfico jurídico previa audiencia de las partes, en el auto que dice teniendo por emitida la declaración de voluntad. Y ya por último, cuando en el título falten por determinar algunos elementos esenciales del negocio jurídico y no pudieran ser determinados, proceder a la ejecución por daños y perjuicios, como estamos comentando. Entonces, estos serían, digamos, los diferentes supuestos que pueden presentarse. Veamos ahora lo de los actos personalísimos. En las obligaciones de hacer, en las obligaciones de hacer, el acreedor no podrá, dice la ley, ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero. Lógicamente, si se contrata pues, a un determinado médico, a un determinado abogado, a un determinado pintor, por sus especiales características o por sus especiales conocimientos, lo que no puede ser es que si yo contrato a Juan, pues me atienda o me pinte el cuadro Pepe. Para apreciar que la obligación es personalísima, es preciso que la misma debe ser realizada por una persona determinada, con unas condiciones concretas y especiales, cuya relación con el objeto del qué hacer es exclusiva. Se contrata a este médico porque es muy bueno, se contrata a este abogado por lo mismo, o a este pintor porque tiene unas especiales características, ¿no? ¿Vale? Poco más tendríamos que decir. Cuando estemos ante este tipo de títulos, el ejecutado podrá manifestar al tribunal, dentro del plazo que se le haya conferido para cumplir el requerimiento, los motivos por los que se niega a hacer lo que el título dispone y alegarlo porque tenga por conveniente sobre el carácter personalísimo o no personalísimo de la prestación debida. Transcurrido este plazo, sin que el ejecutado haya realizado la prestación, el ejecutante podrá pedir entre la ejecución siga adelante para entregar a aquel el equivalente pecuniario o que se apremie el ejecutado para que cumpla el hacer personalísimo, con una multa por cada mes que transcurra sin llevarlo a cabo desde la finalización del plazo. El tribunal resuelve por medio de auto lo que proceda, accediendo a lo solicitado por el ejecutante cuando estime que la prestación que sea objeto de condena tiene especiales cualidades que caracterizan ese hacer personalísimo. En otro caso, pues evidentemente la ejecución seguirá adelante como si el hacer fuera no personalísimo. Aquí, si se acordare seguir adelante para obtener el equivalente pecuniario de la prestación, se impondrá al ejecutado una única multa coercitiva. Cuando se acuerde, esto puede ser pregunta de examen, claro, cuando se acuerda premiar al ejecutado con multas mensuales, se reiterarán trimestralmente por el acto responsable de la ejecución con los requerimientos hasta que se cumpla un año desde el primero. Si al cabo del año
el ejecutado rehusare nuevamente hacer el hacer no personalísimo, proseguirá la ejecución para entregar al ejecutante pues un equivalente pecuniario. No se puede hacer otra cosa. Y igualmente se nos dice aquí al final, no será de aplicación lo que acabamos de decir cuando el título ejecutivo tuviera una cláusula específica para el caso del no hacer. No serán de aplicación las disposiciones de los anteriores apartados cuando el título ejecutivo contenga una disposición expresa para el caso de incumplimiento del deudor. Se estará a lo que dispone el título. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos nuevamente los esquemitas, que yo creo que esto, bueno, pues viendo los esquemas casi nos lo aclaran más que casi leyendo el texto, o las dos cosas a la vez. Bueno, y tenemos ahora las ejecuciones de no hacer. Bueno, puede consistir en no hacer alguna cosa, lo que quiere decir tanto la omisión de una actividad como permitir que la otra persona realice una determinada conducta. Es decir, una obligación de no hacer, bueno, absténgase usted de cruzar la finca de su vecino para acceder al camino público, o por lo menos absténgase usted de cruzarla por el medio de la cosecha, vaya usted por este camino. Claro, lógicamente, si cruzas por el medio de la cosecha se causa un perjuicio, ¿vale? O absténgase usted de ensayar con el acordeón pues a las 12 de la noche en su casa, por ejemplo, también. Bien. No tiene mucho que decir, pues esto es muy sencillo. Cuando se trata de una obligación de no hacer, el propio título dice que no lo hagas. Por tanto, es una intimación o intimidación en sí mismo, ¿no? Por tanto, la actividad judicial se lleva a cabo cuando se quebranta el no hacer, es decir, cuando el otro pasa por el medio de la finca estropeando por la cosecha o toca el acordeón a horas intempestivas. No hay más. Entonces, la consecuencia inmediata de la infracción dentro de la ejecución forzosa es un requerimiento judicial a instancia del ejecutante. Este contenido, 1, que deshaga a su costa lo mal hecho, que indemnice por los daños y perjuicios y que se abstenga de volver a realizarlo, ¿no? Se procederá de esta forma cuántas veces pues incumpla el no hacer, con la imposición de multas por parte de la cada mes que transcurra sin deshacerlo. Si es posible reproducir el incumplimiento de la condena, la única vía posible es iniciar un procedimiento penal. Cuando ya, bueno, pues esta persona no cumple reiteradamente, pues evidentemente incurre en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, ¿vale? Sin perjuicio del deber del 712 y siguientes, de indemnizar por daños y perjuicios. ¿Vale? Cualquiera de las multas coercitivas, esto recordémoslo porque se ha preguntado en alguna vez. Para determinar la cuantía de las multas previstas en los artículos anteriores tendrá en cuenta el precio o la contraprestación del hacer personalísimo establecidos en el título ejecutivo. Y si no constaran en él o se tratará de deshacerlo mal hecho, el coste dinerario a precio de mercado, ¿no? Y las multas mensuales podrán ascender a un 20% del valor del precio o valor y la multa única al 50% de dicho precio o valor. Multas mensuales son 20%, multa única del 50%. Hay una peculiaridad, que es esta sentencia estimatoria de una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de consumidores y usuarios, que impondrá una multa que oscilará entre 600 y 60.000 euros. Claro, aquí ya estamos ante empresas que una multa pues ya de una cuantía un poco más elevada, por cada día de retraso en la ejecución de la resolución judicial en el plazo señalado en la sentencia, según la naturaleza e importancia del daño producido y la capacidad económica del condenado. Multa que se ingresará en el Tesoro Público. ¿Vale? Pues el esquemita de siempre y ahora ya vamos a la determinación de frutos y rentas, liquidación de daños y perjuicios. Bueno, básicamente el 712 es que se utilizarán estos artículos, se utilizará este procedimiento, pues cada vez que deba determinarse en la ejecución forzosa el equivalente pecuniario de una prestación no dineraria o fijar la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase o determinar el saldo resultante de la rendición de cuentas de una administración. Este sería la definición legal que nos da el 712.
Liquidación de daños y perjuicios, veamos ahora cómo se tramita, junto con el escrito en el que se solicite motivadamente su determinación judicial, el que los haya sufrido presentará una relación detallada de los mismos. Claro, lógicamente tendrá que acreditar aquellos daños y perjuicios sufridos, pudiendo acompañar dictámenes y documentos que considere oportunos. Del escrito se da traslado al que hubiere de abonar, digamos, los daños y perjuicios para que en el plazo de 10 días conteste lo que estime conveniente. Entonces, se presenta por el que lo solicite escrito con digamos, detalladamente todas las partidas que reclame, documentos acreditativos en su caso, traslado por el letrado, 10 días al que tenga que abonarlos. Si el deudor se conforma con la relación de daños y perjuicios y su importe, el señor letrado la aprobará mediante decreto y se procederá, digamos, a hacer efectiva la suma convenida, digamos, por vía de apremio, de acuerdo con la ejecución dineraria. El deudor presta su conformidad si en el plazo de 10 días no presenta evidentemente su escrito o se limita a negar categóricamente que no debe eso. Es decir, tendrá que presentar en el plazo de 10 días un escrito detallando el por qué no debe esta partida, esta y la otra, o si la debe o la debe, pero aminorada. Oposición del deudor, trámite del juicio verbal, dictamen de peritos. Aquí el único problema que podemos tener es el del dictamen de peritos, que ahora lo vamos a comentar. Si dentro del plazo legal el deudor se opusiera motivadamente, es decir, 10 días, a la petición del actor, sea en cuanto a las partidas de daños y perjuicios, sea en cuanto a su valoración en dinero, se sustanciará dicha liquidación por los trámites establecidos en los juicios verbales. Pero podrá el tribunal que dictó la orden general de ejecución mediante providencia, esto es importante que lo recordemos, mediante providencia, a instancia de parte de oficio, se lo considera necesario nombrar un perito que dictamine sobre la efectiva producción de esos daños y su evaluación económica, tras la presentación del escrito de impugnación a la oposición. Es decir, el tribunal, lógicamente, no puede tener conocimiento si se han producido los daños, si no se han producido, y si se han producido, cuál es su valoración económica. Por eso la ley le faculta, mediante providencia, a designar un perito que evidentemente realice un informe acerca de, primero, si se han producido los daños y segundo, si se han producido, cuánto es necesario, cuánto es su valoración económica, ¿no? Pero fijémonos, tras la presentación del escrito de impugnación, pues no tiene sentido. En tal caso, fijará el plazo para que el perito emita dictamen y lo entregue en el juzgado, y la vista oral no se celebrará hasta pasados 10 días desde el siguiente en que se le da traslado a las partes para que puedan evidentemente estudiarlo. Y a partir de aquí, en los 5 días siguientes, se dicta un auto, estableciendo, lógicamente, la resolución que estime justa, si se han producido tales daños y perjuicios, y en su caso, la valoración económica que se establezca, debiendo fijarse la cantidad. Este auto apelable sin efectos suspensivos y haciendo declaración expresa de la imposición de costas. Lógicamente, si se condena, pues será al obligado al pago. Petición de la determinación del equivalente pecuniario de una prestación no dineraria. Estamos en los mismos. Cuando se solicite la determinación del equivalente pecuniario de una prestación que no consista en la entrega de una cantidad de dinero, se expresarán las estimaciones pecuniarias de dicha prestación y las razones que la fundamenten, acompañándose los documentos que el solicitante considere oportunos para fundar su petición. Traslado a las partes que tienen que pagar por el plazo de 10 días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Y evidentemente, a partir de aquí se sustancia del mismo modo que acabamos de ver para la liquidación de daños y perjuicios. El procedimiento es muy simple. Siempre, si hay oposición, 10 días, juicio verbal, en su caso, pues nombramiento por providencia del perito, ¿no? Liquidación de frutos y rentas. Evidentemente, estamos también en la misma situación. Si se solicitase la determinación de la cantidad que se debe en el concepto de frutos y rentas, utilidades y productos de cualquier clase, el letrado requerirá al deudor para que dentro de un plazo que se determinará según las circunstancias del caso, y aquí es donde digo yo que nos lleva a equívoco. ¿Quién fija el plazo? El tribunal, no el letrado. El letrado le requerirá, pero el que fija el plazo es el tribunal, como acabamos de decir. Presente la liquidación ateniéndose en su caso las bases que establece el título. Liquidación presentada por el acreedor, traslado al deudor, pues lógicamente se dará traslado de ella al acreedor y si se mostrase conforme se aprueba por el señor letrado mediante decreto. Se procede a hacer efectiva la suma convenida a través del procedimiento de apremio establecido por la ejecución dineraria.
Si hay oposición, se sustanciará conforme a lo previsto para la liquidación de daños y perjuicios. Juicio verbal, nombramiento en su caso de perito, lo que acabamos de ver. Si dentro del plazo el deudor no presentara la liquidación, a que se refiere el apartado anterior, se requerirá al deudor para que presente la considera justa y se dará traslado de ella al ejecutado para que, bueno, pues evidentemente sigan las actuaciones de acuerdo con lo que hemos estudiado para la liquidación de daños y perjuicios. Es decir, aquí se invierte, ¿no? Si dentro del plazo establecido el deudor no presenta la liquidación, se invierten los términos, ¿no? Se requiere al acreedor para que presente, bueno, por la que usted considere que debe ser indemnizado y se será trasladado al ejecutado para que manifieste lo que a su derecho convenga, siguiéndose por el trámite del verbal que acabamos de comentar. Rendición de cuentas de una administración. Bueno, lo dispuesto anteriormente será también aplicable cuando se deba rendir cuentas de una administración y entregar el saldo de las mismas, pero los plazos podrán ampliarse por el señor letrado mediante decreto cuando lo estime necesario, atendida la importancia del asunto, ¿no? Y ya tenemos ahora, si queréis, la ejecución de sentencias que llevan aparejada la entrega de la posesión de un inmueble, y aquí verdaderamente lo que se nos pide es los juicios de desahucio, ¿no? Y la entrega de bienes inmuebles, Bueno, pues se regula en el 675, que se remite al 761, y bueno, también al 703 y al 704 en el caso de los arrendamientos. Y tendríamos que tener también en cuenta el 441, la entrega de bienes inmuebles, 703 y 704. Si el título dispusiera la transmisión o entrega de un inmueble, una vez dictado el auto autorizando y despachando ejecución, el letrado ordenará de inmediato lo que proceda según el contenido de la condena. Y además también se adecuará el registro a la realidad, ¿no? Además de la constancia registral, los principales problemas son, bueno, pues la toma de posesión de la finca por parte del ejecutante, etcétera, ¿no? Aquí decimos, bueno, lo que se regula es desde la entrega de un inmueble desocupado a la simple acreditación del nuevo propietario, del nuevo poseedor. Veamos un poco lo que dice la ley. Cuando se trata de vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan, el letrado les dará en el plazo de un mes para desalojarlo, que se puede prorrogar un mes más si existe motivo fundado. Transcurridos esos plazos, se procederá al inmediato lanzamiento, fijándose la fecha de este en la resolución inicial, la que se acuerde la prórroga. Si está ocupada por terceras personas, evidentemente se le requiere para que en el plazo de 10 días presenten al tribunal los títulos que justifiquen tal posesión. Si se trata de ocupantes de mero hecho o sin título, podrán ser desalojados a petición del ejecutante, siempre dándoles traslado de esta solicitud, citándoles una vista en el plazo de 10 días, en la que podrán manifestar lo que estime oportuno, resolviendo el tribunal por medio de auto contra el que no cabe recurso, sin ulterior recurso. Supuestos de existencia de objetos en la vivienda objeto de lanzamiento. Bueno, pues básicamente lo que dice la ley es que el letrado requerirá al ejecutado para que la retire dentro de un plazo que él mismo le fije, si no se consideran abandonadas a todos los efectos. Y sigue diciendo también, si en ese momento se reivindica por el poseedor de la finca la titularidad de cosas no separables, cuando consistieran en plantaciones o instalaciones estrictamente necesarias para la utilización ordinaria del inmueble, se resolverá en la propia ejecución acerca de la obligación de pago de su valor si lo instan los interesados en los 5 días siguientes al desalojo. Alfredo, una pregunta. Por ejemplo, si una finca, un edificio, lo tiene o lo está vendiendo la promotora o yo qué sé, o la empresa, es que no sé cómo llamarlo, y entra en concurso y se lo embarga el banco, pero tiene unas personas, unos inquilinos que habían suscrito un contrato con esa promotora, o sea, tendría esos 10 días, esos inquilinos, para presentar justo título, o sea, para presentar, entiendo que el contrato de arrendamiento, ¿no? Ciertamente, tendrían los 10 días para presentar y el juez resolvería. En el ejemplo que me estás poniendo, el contrato está en vigor y evidentemente tendría que ser cumplido. Es decir, si el propietario en su momento realiza un contrato de arrendamiento por un año, por 3 años o por 5 años, por lo que sea,
Bueno, según la lo ley que- establece encontrar, si es una vivienda, creo que el mínimo son 5 años, si la memoria no me falla, pues lógicamente ese contrato estaría en vigor. Es decir, la propiedad del inmueble se transmitiría, pero con los inquilinos hasta tanto finaliza el contrato. Y una vez que finalice, entonces ya Ya, nada. bueno, ya Se no debe se sabe suscribir lo que con puede el pasar. banco, dijésemos, ¿no? ¿Eh? Se debería de suscribir en este caso con el banco, ¿o no? Claro, con el propietario, con el nuevo propietario, sí. Pero el Vale, vale. contrato seguiría en vigor, ¿no? Vale, ok. Gracias. Vale. Nada. Supuesto de existencia de desperfectos en la vivienda. Bueno, aquí lo que dice es que se pondrá acordar la retención y constitución en depósito de bienes suficientes para responder por esos desperfectos, ¿no? Que se liquidarán, como hemos visto, de acuerdo con el 712 y siguientes, ¿no? Y ya especial referencia a la ejecución de sentencias de desahucio. Yo creo que esto lo hemos visto ya, pero bueno, sí que tiene una peculiaridad que tenemos que saber. Es el 443. En los casos de demanda que se ejercita la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, acumulando o no la pretensión de condena al pago de las mismas, el letrado admite la demanda y dicta un decreto conminando al demandado para que en el plazo de 10 días desaloje el inmueble, pague al actor, en el caso de que pretenda la enervación, pague todo lo que debe o ponga a disposición de aquel en el tribunal o notarialmente pues las cantidades. O comparezca ante el tribunal en el plazo de 10 días y alegue sucintamente el porqué no debe en todo o en parte la cantidad que se le reclama y formulando oposición. También en el supuesto de que entienda que procede la enervación y el demandante haya manifestado lo contrario en su demanda, ¿no? Bueno, esta sería un poco la idea, ¿no? Si el demandado no atendiera el requerimiento de pago, no compareciera para ponerse o allanarse, el letrado dictará decreto dando por terminado el juicio, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada. Ya lo hemos estudiado, el desahucio, repasadlo si queréis. Pero el 703, que es un poco lo que yo intentaba comentar y que nos fijemos en esto por una pregunta tipo test, porque es diferente. Dice, en los casos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo, para evitar demoras en la práctica de lanzamiento, previa autorización del letrado, bastará con la presencia de un único funcionario con categoría de gestor que podrá solicitar en su caso el auxilio de la fuerza pública. Es decir, que no tendrá por qué ir el funcionario del cuerpo de gestión y el funcionario del cuerpo de auxilio como el resto de desahucios, sino que en este caso 703.1 vemos que únicamente tendrá que ir o irá el gestor auxiliado por la fuerza pública. Por último, también el punto 4 del 703 nos dice que si con anterioridad a la fecha fijada para el lanzamiento, en el caso de que en el título consista en una sentencia dictada en un juicio de desahucio de finca urbana, se entregará la posesión efectiva al demandante antes de la fecha de lanzamiento, acreditando ante el arrendador, el letrado se dictará decreto declarando ejecutado la sentencia y cancelando la diligencia de lanzamiento, a no ser que el demandante interese su mantenimiento para que se levante acta del estado en el que se encuentra la finca. ¿Vale? Esta sería un poco la idea. Y aquí tendríamos que tener en cuenta también, aunque no lo dice la ley, en estos puntos de la ejecución, que sí que habría que saber en el caso de que el inmueble sea la vivienda habitual de los que van a ser desalojados, se ponga los hechos en conocimientos de los servicios sociales previa autorización de los desalojados, de los que van a ser desalojados, de las personas ocupantes de los inmuebles, digamos, para que estos intervengan por si pueden apreciar su situación de vulnerabilidad. Recordad esto también, que no lo dice, no lo ponemos aquí porque no lo dicen estos artículos, pero de modo general lo dice también en la ejecución, lo dice el 441, 441.5, por ahí. Estoy diciéndolo de memoria, pero si queréis saco la ley a pantalla porque no vayamos a que pregunten una cosa de estas y no lo tengamos claro. Un momentillo que saco la ley a pantalla, leyes en vigor, perfecto. Aquí la tengo. Ley de enjuiciamiento civil, no sé si la estáis viendo. Vale. Sí, no sé si lo veis, voy a intentar hacerlo un poquito más largo, más largo, no, más grande. Más
más. Bien, lo que dice aquí básicamente, que esto además es de aplicación casi general, en los casos del número 1 del 251, es decir, en los desahucios, se informará al demandado de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales y, en su caso, de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a estos a efectos de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad. A los mismos efectos se comunicará de oficio por el juzgado la existencia del procedimiento a los servicios sociales. En el caso de que los servicios sociales confirmen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y económica, se notificará al órgano judicial inmediatamente. Recibida la comunicación, el letrado suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de suspensión de 1 mes a contar desde la recepción de la comunicación de los servicios sociales al órgano judicial, o de 3 meses si el demandante es una persona jurídica. Lógicamente, esto puede ser objeto de pregunta de examen. Una vez adoptadas las medidas o transcurrido el plazo, se alzará la suspensión y continuará el procedimiento por sus trámites. En estos supuestos, la cédula de emplazamiento habrá de contener los datos de identificación de los servicios sociales a los que puede acudir el ciudadano. Es importante también, ya digo, este precepto, este punto quinto, se contiene también en la ejecución y, bueno, repito, es preguntable. Por eso lo saco aquí. ¿Vale? Lógicamente, estamos hablando de ejecuciones de inmuebles y estamos hablando de la ejecución de desahucio como se nos pide en el temita. No lo dice allí, pero sí aquí en el 441.5. ¿Vale? Bien, pues ¿alguna pregunta, alguna cosilla sobre las ejecuciones no dinerarias?